Bendiciones, querido pueblo. Les saluda su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Y hoy vamos a hablar bajo el título Las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Hermanos, casi siempre se habla de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, donde Jesús les enseñaba a una multitud que les seguía y a sus discípulos. Pero llegamos al Apocalipsis y encontramos 7 bienaventuranzas dignas de meditar en ellas también, dadas por un ángel al apóstol San Juan, pero en visión. Y para eso vamos a empezar a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hemos dicho las 7 bienaventuranzas y me puse a pensar en el número 7. Y busqué un poquito, y el número 7 es símbolo de totalidad y perfección. Lo que nos lleva a pensar que si entendemos las 7 bienaventuranzas, ya estamos en la voluntad del Padre y de su Hijo Jesucristo, entendiendo así los tiempos proféticos. Por eso, queridos hermanos, es importante entender, no solamente leer, sino también entender. Y entonces vamos a comenzar a analizarlas a las 7 bienaventuranzas. Comenzando por la primera, que está en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan u obedecen las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense en que dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. ¿Qué guarda? Las palabras de esta profecía que está escrita en todo el libro de Apocalipsis, queridos hermanos. Por eso es que es un libro que no hay que tenerle miedo, sino por el contrario. Aquí se nos está instando a leerlo, a escuchar lo que el Espíritu nos quiere decir y guardarlo en nuestro corazón. Si vemos, hermanos, que dice al final del versículo 3, porque el tiempo está cerca. ¿A qué tiempo se refiere? Se refiere al momento señalado, cuando las cosas anunciadas en este libro y sus correlativos van a suceder. ¿Cuáles son los libros correlativos a Apocalipsis? Isaías, Daniel, Zacarías, Ezequiel, Jeremías, Oseas, también los Salmos y los Proverbios, y algunas referencias en los Evangelios, cartas apostólicas, libros del Pentateuco y los que le siguen. Pero hay una mayor relación con los libros proféticos mayores. Pero si nos ponemos a estudiar, vamos a ver que esta profecía está en toda la Biblia, comenzando, hermanos, desde el Génesis. Pero sería extendernos y profundizar más, que quizás en otro tiempo lo hagamos. Por eso es necesario conocer lo que el libro de Apocalipsis revela, teniendo en cuenta que Apocalipsis significa revelación. ¿Y por qué es la urgencia de conocer en estos tiempos lo que nos revela Apocalipsis? Doy un ejemplo sencillo, queridos hermanos. Cuando un avión aterriza, los pasajeros a abordar se preparan de diferente forma que cuando el avión está en vuelo. Muchas veces cuando se está allí esperando la llegada del avión, se calcula el tiempo y uno dice, bueno, queda 1 hora más o menos para mi vuelo.
Tenemos tiempo de ir a tomar quizás un café, un yogur, una gaseosa, o quizás hacer una compra en las tiendas, en el shopping que hay dentro del aeropuerto. Porque uno sabe, más o menos estima, que 1 hora, 2, quizás tenemos tiempo de salir a conocer, a visitar. Pero qué necio sería que ya dando el aviso y el anuncio, las pantallas que dice el vuelo tal está por abordar, nosotros sigamos allí entretenidos en el aeropuerto, sigamos tomando nuestro café, que nos importa tanto tomar un café en esta vida, o comprarnos ropa o algún regalo o alguna golosina, mientras se está anunciando la llegada de nuestro vuelo. Y qué necio aún más sería que nosotros estemos visualizando que las puertas se están abriendo para pasar y poder abordar al avión y nosotros sigamos distraídos, sigamos conversando con alguien en el camino, sigamos observando y mirando las cosas que allí están, que son lindas a nuestros ojos, que nos gustan, quizás alguna golosina que queremos satisfacer nuestro vientre. Y no tomemos actitud de ir y atravesar por la puerta para no perder el vuelo. Siempre, queridos hermanos, y en todos los tiempos, el creyente debió estar preparado. Claro que sí, hermano, porque nosotros no sabemos si nos vamos en esta tierra por la muerte. Estamos hablando del arrebatamiento cuando el Señor viene a buscarla a su iglesia. Estamos hablando de ese momento que estamos anhelando no ver muerte, muchos de nosotros y aún los discípulos del Señor estaban expectantes a ese momento, que su amado, su compañero, su maestro iba a volver a buscarlo. Pero más aún cuando nuestro amado está para abordar en una nube, para llevarse a su amada a celebrar la boda del Cordero. Lo importante, hermano, es que el apóstol Juan revela que el que lee, el que oye y el que guarda, o sea, el que retiene, el que conserva, el que mantiene y aún el que memoriza las palabras de esta profecía, es bienaventurado, es feliz, es dichoso. El tiempo al que alude es el momento señalado cuando las cosas anunciadas en el libro van a suceder. Pasemos a la segunda bienaventuranza, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor, dice la versión Dios habla hoy. Los que mueren unidos al Señor. Qué hermoso es saber que si trabajamos para el Señor, hermanos, cuando nosotros moramos y a alguno le toca ver la muerte en el Señor, nuestras obras van a continuar. Porque hemos sembrado. Y aún que quizás no vemos en el presente, eso que hemos sembrado, sabemos porque el Señor lo ha dicho, sus obras seguirán, darán su fruto. Esta bienaventuranza, hermano, es para los que mueren en el Señor. Por eso hay que estar seguro que si la muerte nos sorprende, tenemos que estar unidos al Señor. Vamos a la tercera bienaventuranza, Apocalipsis 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí vemos que se interrumpe la narración de Juan para incorporar una advertencia y una bienaventuranza de Jesús. Recordemos que el ángel le está revelando, le está relatando lo que Dios le dijo a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo manda un ángel para que ese ángel le revele al apóstol. Pero aquí hay una interrupción en la narración y Jesucristo mismo da una advertencia. Me llamó la atención que esta bienaventuranza lo dice el mismo Jesucristo.
Primero la advertencia. He aquí que yo vengo como ladrón. Y luego la bienaventuranza. Jesucristo mismo le refiere lo dicho en Mateo, y me gustaría que vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 43 y 44. Leamos el 42 también. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto también está referido en Lucas capítulo 12, versículo 39 al 40, pero no lo vamos a leer. Y también está referido, y vamos ahora y volvamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí vemos que está refiriendo esto en la iglesia de Sardis, a una iglesia que le está llamando la atención, que retenga, que sea vigilante, que se acuerde todo lo que había recibido y oído, y que lo guarde, y aun que se arrepienta. Porque si no estaba expectante, no estaba velando, iba a venir como ladrón. O sea, hermanos, que el Señor está diciendo que velemos, que estemos despiertos y que guardemos nuestras ropas espirituales, hermanos. Vemos la importancia también, queridos hermanos, de estar cubiertos, ya que Jesucristo dice que la desnudez es una vergüenza, y si bien puede hacer alusión a lo espiritual, también lo es en lo físico. Me llamó la atención en esta semana, estaba escuchando a una poderosa sierva de Dios que dijo: no sé por qué nos preocupamos tanto por la vestimenta, si el Señor los puso en el Edén desnudos. Y yo los voy a llevar, queridos hermanos, a Génesis capítulo 2, al comienzo. Porque parece que algunos leen solamente la parte de la desnudez, pero la Biblia continúa, queridos hermanos. Génesis capítulo 2, versículo 25 dice, vamos a resumir porque es imposible leer todo el contexto, y dice: y estaban, ¿quién? Ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero en el capítulo 13 interviene la serpiente, interviene Satanás y los hace pecar. Versículo 7 del capítulo 3 de Génesis dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y él respondió, porque ahí el Señor empieza a preguntarle. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Ah, querido hermano, que cuando entra el pecado en el ser humano, se abren los ojos. De Adán y de Eva se abren los ojos. Y lo que era perfecto y santo ante los ojos de Dios, entonces ahora todo se transforma. Tienen vergüenza de estar desnudo ante la presencia de Dios. Y es lo que tendrían que sentir todos. Porque no sé, parece que hay personas que la presencia de Dios no lo acompaña. Porque en todo momento y en todo lugar, no solamente en la iglesia,
en la casa, en la calle, en el trabajo, en la oficina, en el súper, en todos lados. La presencia de Dios nos tiene que acompañar. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios porque estaban desnudos. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El hombre fue a buscar lo más sencillo, lo menos cubritivo, unas hojas de planta, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, algo frágil, algo que se podía romper. Pero dice que el Señor, Dios Todopoderoso, le hizo túnicas de pieles. No cualquier vestimenta, no cualquier ropa frágil. Algo que estuviera seguro en el cuerpo de la persona. Tenemos que estar vestidos, hermanos, espiritual y físicamente, como la Biblia nos enseña y como nuestra conciencia nos redarguye a través del Espíritu Santo. Tenemos que procurar estar lo mejor vestido, tapando lo que debe ser tapado. Vamos a la cuarta bienaventuranza. Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, felices, dichosos los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero, hermanos. Muchos no tienen en cuenta ni valoran la invitación. Y vimos recién en la tercera bienaventuranza dada por Jesús, que si valoramos la invitación, cuidaremos la vestimenta. ¿Cómo te vas a presentar en una boda? ¿De qué forma? ¿Qué vestidura vas a tener? No vas a ir descuidado. Es un privilegio ser invitados a formar parte de la iglesia. Hermanos, la amada del Cordero, con quien va a celebrar las bodas. Qué sensación triste es cuando llega a nuestra familia una invitación de casamiento y solo 2 o 3 son invitados y los demás no. O cuando nos enteramos que fuimos excluidos de la celebración. Puedes leer Mateo 22, del versículo 2 al 14, para ampliar un poco más el conocimiento. No hay que tener en poco dicho privilegio, hermanos. Hacerlo es necedad pura, es ser un necio. El Señor hoy te está invitando. Todavía tienes tiempo de prepararte y de aceptar su invitación. Sábados pasados hemos hablado cómo la novia se prepara para presentarse ante el novio. Acuérdate entonces que tiene que estar frente al espejo para ver que todo esté en armonía, que todo esté perfecto, para agradarle al novio, para que el novio la acepte, para que sea digna de ir a esa celebración que lleva bienaventuranza. Vamos a la quinta bienaventuranza. Apocalipsis 20, versículo 6. Vamos a tomar atención, hermanos, de esta bienaventuranza. Vamos a leer en Reina Valera. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entendamos, hermanos, que la segunda muerte es la separación
definitiva de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 y 14. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Bendito sea nuestro Dios. ¿Quiénes fueron lanzados al lago de fuego? El versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda, hermanos. Y esos son los que van a irse a ese lago que arde con fuego y azufre. Ahí habla de la primera resurrección. Los que participaron en la primera resurrección, dice. Vamos a explicar, queridos hermanos. Vamos a leer Apocalipsis 20. Vamos a leer desde el versículo 4, Reina Valera, 1960. Versículo 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Queridos hermanos, para poder entender esta bienaventuranza, vamos a ayudarnos con otras versiones de la Biblia, porque hemos leído que aquí, después de haber contado y hablado en la Reina Valera acerca de los decapitados, los que no han adorado la bestia, ni a su imagen, ni han recibido la marca en sus frentes, dice que estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y ahí dice, a finalizar el versículo 5, que esta es la primera resurrección. Pero analizando otras versiones, he podido descubrir, hermanos, que esta última parte del versículo 5 tendría que ir al final del versículo 4. Lo vamos a entender. Les voy a leer, yo tengo aquí la Biblia Peshita, y dice así: y vi unos tronos, y se sentaron en ella, y el juicio fue asignado a ellos. También vi a las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los hombres que no adoraron a la bestia salvaje, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente o en su mano, y vivieron y reinaron juntamente con su Cristo estos 1000 años. Versículo 5. Esta es la primera resurrección. Ahí está bien posicionado el texto, hermano. Esta es la primera resurrección. Y a continuación sigue diciendo la bienaventuranza, dichoso y santo el que participe de esta primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de su Cristo y reinarán juntamente con él 1000 años. Y yéndome a la NBI también observé que al igual que la Biblia Peshita, está bien ubicada la primera resurrección, porque después de decir
que las almas que han sido decapitadas ni habían adorado a la bestia ni a su imagen, dice que volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y ahí a continuación sigue diciendo, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los demás muertos, no los decapitados por la causa de Cristo, esos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, hermanos, es cuestión de poder ubicar simplemente bien el texto. No sé por qué razón se equivocaron en poner que después de los que murieron, sigue el versículo 5, aquí en Reina Valera dice, pero los otros muertos, dice, los otros muertos, no los que murieron en Cristo, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y después sigue diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 15. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Queridos hermanos, estos mártires no forman parte de la novia, de la esposa de Jesucristo, porque la novia no va a estar con Jesucristo sirviendo, sino que la esposa celebra las bodas del Cordero y se hace una con Jesucristo. Por lo tanto, la novia es sacada de la tierra antes de la gran tribulación. Y los que quedan serán los mártires que luego servirán en el milenio en el templo. Ellos no son llevados a celebrar las bodas, sino pasan directamente al milenio. De ser mártires y decapitados, pasan directamente al milenio a servir como sacerdotes en el templo de Dios y de Jesucristo. En cambio, la novia es sacada de la tierra y llevada a las bodas del Cordero. En el versículo 6, bienaventurado y santo el que participe de la primera resurrección. Ahí está la quinta bienaventuranza, queridos. Serán felices, dice, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Porque recién hemos visto qué era la segunda muerte. La separación definitiva de Dios. El lago de fuego que arde con azufre y fuego. Ellos van a ser felices a pesar de que han sido mártires. La muerte no va a tener potestad sobre ellos. La segunda muerte no va a tener potestad sobre ellos. Entiendas, hermano, la segunda muerte es la que no va a tener potestad sobre ellos. Porque van a morir, sí van a morir, pero en Cristo van a morir. Y van a pasar al milenio. Y van a reinar como sacerdotes de Dios y de Cristo. Y van a reinar, hermanos. Bendito sea su nombre. Por eso debemos entender las diferencias. Que lo que pasa en la gran tribulación son los que van a servir en el templo. Y los que van a estar en la gran tribulación.
Pero la novia, la que se va a convertir en la esposa de Jesucristo, no va a servir, se va a hacer una, se va a unir en matrimonio con Jesucristo en las bodas del Cordero. Por eso tenemos que entender, hermano, que aunque estemos en aflicción ahora, estemos pasando tribulación, hermanos, nuestro amado nos va a sacar de la tierra. A su tiempo, pronto, como lo anuncia Apocalipsis, pronto nos va a sacar de esta tierra. Vamos a pasar muchas tribulaciones, principios de dolores, claro que sí, hermanos. Si es triste lo que estamos viviendo en el presente, y más triste lo que nos va a tocar vivir un tiempo más. Pero cuando llegue la gran tribulación, la manifestación del anticristo, la bestia que quiera marcar a los que han quedado, la novia ya no está. La novia está celebrando las bodas en el cielo. Vamos a la sexta bienaventuranza, Apocalipsis 22, versículo 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La bienaventuranza acompañada y precedida con una exclamación, con una advertencia. He aquí vengo pronto. Y continúa diciendo que es dichoso el que hace caso del mensaje profético que está escrito en este libro, hermanos. Versículo 8, 9 y 10. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios, hermanos. Nos dice, adora a Dios. Ni siquiera dijo, adora a los apóstoles, a tus hermanos, adora a la Virgen María, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hermanos, fíjense, me llamó la atención y quise compararlo. Dice, el ángel le dijo que no guarde en secreto, que no selle el secreto del mensaje profético que estaba escrito en el libro, porque ya se acerca el tiempo de su cumplimiento. Pero hemos dicho que está correlacionado con los libros proféticos mayores. Y notemos la diferencia con el libro de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 12. Versículo 9. Bueno, leamos el 8 también para entender un poquito más. Dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas que le estaban siendo reveladas a Daniel, como le fueron reveladas al apóstol Juan? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Y el Señor me llevó a notar la diferencia. Y el Espíritu Santo me hizo entender, hermanos. La diferencia está en que el Señor le dice que las palabras que le estaba dando a Daniel estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo nuestro. Pero sin embargo, ya cuando llegamos al Apocalipsis, ya el Señor le dice distinto al apóstol Juan. Apocalipsis 22:11 le dice, no selles la palabra de la profecía de este libro. ¿Por qué le dice no selles? Ahí a continuación lo dice, porque el tiempo está cerca. Ay, queridos hermanos, cuando leía esto, al principio no entendía por qué a Daniel le dice que hasta que llegue el tiempo del fin. Estaba en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento, y ya le dice a Juan, pero no selles, ya no guardes las palabras que han estado selladas, ahora ve y háblalas, dilas, porque el tiempo está cerca, hermanos. Esta bienaventuranza es igual que la primera que hemos leído en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Es la misma, hermanos.
pero va precedida con las palabras de Jesús: he aquí vengo pronto. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Queridos hermanos, cómo me maravillé, hermanos, cuando llegué al versículo 12. Allí nos amplía el llamado de su venida, mostrándonos que viene con recompensa, que viene con galardón a cada uno según sea su obra. ¿Cómo me deleité, hermanos? Viene con recompensa, viene con galardón, hermanos. Vale la pena estar preparados. A veces nos preparamos para cosas vanas de la tierra. Llega el cumpleaños y a veces estamos esperando un regalo que cuesta no sé cuánto y que a la corta, a la larga se destruye, comido por la polilla, porque se termina o por lo que sea. Pero el Señor nos trae una recompensa y un galardón eterno, algo que no se corrompe, algo que es para siempre. Y así llegamos a la séptima y última bienaventuranza en Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La versión de la Biblia Peshitta dice: dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Lavar sus ropas, poner por obra sus mandamientos. Lavan sus ropas. Apocalipsis 7:14, vamos, hermanos. Versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes, porque recién hemos leído este mismo texto, que quiénes eran los que están vestidos de ropas blancas. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Árbol de vida es el que Jesús le está refiriendo a la iglesia de Éfeso. Vamos a capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y queridos hermanos, esto Jesucristo le está refiriendo a la iglesia de Éfeso, allí en Apocalipsis, revelándole al apóstol San Juan, y también está en Génesis capítulo 2, versículo 9. ¡Qué maravilla, hermanos! En el principio está el árbol de la vida, y en el final, en el Apocalipsis, también está el árbol mencionado de la vida. Por eso es importante leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay conexión, hermanos. Volvamos a Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Sigue diciendo que todo el mensaje dado al apóstol Juan era para las 7 iglesias del Asia, referidas en los capítulos 2 y 3. Si quieres ampliar el conocimiento, porque es un mensaje profético, léela. Ahí están las 7 iglesias, capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 3. Pero estas iglesias referidas en Apocalipsis 2 y 3, hermanos, representan también las iglesias de nuestros tiempos. Allí en las 7 iglesias, léela, están las instrucciones y está la exhortación para toda iglesia de Cristo. Y Apocalipsis es cerrado en el versículo 20, diciendo Jesucristo lo siguiente: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén.
Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 16 y 17. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa o novia, en otras versiones, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién responde a Jesucristo? El Espíritu Santo y la esposa, la novia, o sea, la iglesia que anhela irse con su amado. Ella es la que responde junto con el Espíritu Santo que la sustenta aquí en el mundo. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Y si nosotros estamos adelante de irnos, el Espíritu Santo también. ¿Cómo puedes estar distraído, indiferente, enfriado, apático? Cuando acá dice que la esposa y el Espíritu dicen ven. Y hemos hablado de la primera resurrección y la segunda resurrección, hermanos. Será de todos los que no han creído en Dios ni Jesucristo en toda la historia humana hasta que termine el milenio. Vamos a Apocalipsis 20. Versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados, hermanos, retén esta palabra. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Trono blanco, juzgados, lanzados al lago de fuego, porque no se hallaban inscritos en el libro de la vida. Para poder entender plenamente esta revelación, leamos 1 Corintios 15, versículos 51 al 54. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Porque los muertos serán resucitados incorruptibles. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que primero serán los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Resucitan, hermanos, solo los que son parte de la novia del Cordero, los que han muerto en Cristo, la iglesia. Y esto, queridos hermanos, no es primera ni segunda resurrección como hemos visto, ya que Jesús no bajó a la tierra, sino dice que en una nube estará, y desde allí nos llevará a los que formamos parte de la novia de Él y a los que durmieron en Cristo. Los que murieron sin Cristo formarán parte de la segunda resurrección que habla Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, que recién hemos leído. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. No sé para qué te estás preparando tú. Si tú te estás preparando para recibir a Jesucristo en las nubes, que viene con galardón, que viene con recompensa, y para ir a celebrar las bodas del Cordero. O estás indiferente, estás descuidado, no has leído Apocalipsis, no has guardado, no has meditado, no has memorizado, no has retenido la profecía dada al apóstol Juan, y por lo tanto estás viviendo en la vida indiferente, no teniendo en cuenta lo que el Señor le quiere decir a la iglesia. Entonces te quedarás a la gran tribulación. Entonces tendrás que morir como un mártir. Y entonces no tendrás el privilegio de formar parte de la esposa del Cordero, y servirás a Dios y a Cristo en el templo, y reinarás en el milenio. Es tu decisión. ¿Qué pretendes de tu futuro? Y otros que tampoco hacen oído a la voz de la profecía, que la niegan, que la han sacado de la Biblia, tendrán lugar entonces en la segunda muerte, que es la separación definitiva con Dios. Entonces irás para ser juzgado, como recién le dije que retengan la palabra juzgado, e irás frente al trono blanco a ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Mas los que se han preparado las vestiduras, los que se han preparado para presentarse ante el Cordero, luego estarán en el tribunal de Cristo para recibir recompensa. Esa es tu decisión. Todavía estás en tiempo de elegir qué posición quieres ocupar en el presente y qué destinos quieres tener en el futuro. ¿Y cuál esperas que sea tu destino eterno? Que Dios los bendiga, queridos hermanos.